Los mejores villanos de la ficción, parte 11. Hoy presentamos Lucifer, de la obra titulada Ángel Cobb. Come on, Jeff! Lucifer. El nombre lo dice todo, ¿verdad? Pero eso no basta para decir quién es ella, así que comencemos. En un futuro en el que Japón se convirtió en la mayor superpotencia del mundo, superando incluso a Estados Unidos, este escenario nos recuerda que no importa si eres parte de una superpotencia, muchos no estarán de acuerdo con eso, y comenzarán a cometer acciones que buscarán derrocar la posición de tu país. En este caso, la tasa de criminalidad y ataques terroristas subió drásticamente en el Japón futurista de este anime. Lo que buscaba Lucifer era hacer un cambio, llevar al país por un rumbo distinto, no solo con sus ideales de acabar con el terrorismo, sino que además, Lucifer tenía un plus, un detalle importantísimo, el cual era sus inmensos poderes telequinéticos. Se podría decir que Lucifer es como una versión femenina de Tetsuo Shima, pero a diferencia del adolescente arrogante, Lucifer llevó todo su poder al siguiente nivel, fundando una pequeña pandilla de psíquicos igual de poderosos que ella, formada por Asura y Freya, un mini equipo de vigilantes callejeros, conocidos como los cazadores. No obstante, esos objetivos de acabar con el terrorismo eran solo una fachada, una trampa que organizó Lucifer para imponer su ley en las calles de Japón, porque la visión idealista de un país más pacífico en realidad era una excusa para querer dominar Japón con mano de hierro. Por supuesto, una mentira como esa se destaparía tarde o temprano, y fueron sus propios secuaces los que se dieron cuenta de ello, cuando Lucifer se dio cuenta que otro gran problema para Japón eran los políticos corruptos, dándose cuenta que ellos fueron quienes llevaron a Japón al borde del colapso. Ella ordenó a Asura y Freya a que mataran a la plaga, y cuando se negaron a seguir esa orden, Lucifer salió a la calle a comenzar una masacre, matando a cientos de policías, militares, e incluso civiles, destruyendo infraestructuras importantes, y convirtiendo a Lucifer en aquello que juró destruir, y más. Algo interesante a destacar es que Lucifer es de nacionalidad americana, y esto podrá ser especulación mía, pero algo me dice que Lucifer quería destruir a Japón, para hacer que su país natal estadounidense volviera a sus raíces como la superpotencia definitiva. Ahora entienden lo que les dije, que cuando eres una superpotencia, todos irán en contra de ti por envidia. Los mejores villanos de la ficción, parte 12. Hoy presentamos Bosco Errans, de la obra titulada Tesis. Imagínate un villano, que no solo es un psicópata, no solo comete todo tipo de atrocidades sin sentir remordimiento, no solo tiene el poder de manipular a quien sea con facilidad, sino que además, uno de los muchos actos abominables que hace, sea la grabación de vídeos snuff. Y por si fuera poco, imagínate que ese personaje no sea parte de la ficción, sino que además, sea tu compañero de clases que te pasa la tarea diariamente. Ese es Bosco Errans. Antagonista principal de la película española de 1996, Tesis, siendo el debut del director, Alejandro Amenábar. A simple vista, Bosco Errans parece un estudiante de cine normal, un joven apuesto y guapo, que disfruta filmando películas caseras como en su carrera. ¿Quién diría que detrás de esa mirada normal, se esconde un ser abominable, capaz de todo con tal de desahogar sus frustraciones y deseos, y con tal de pagar su carrera universitaria? Una de las cualidades más grandes que tiene, es su habilidad de convencer a quien sea con su atractivo emocional y físico, sobre todo mujeres, las cuales, él seduce hasta el punto de convertirlas en sus amantes. Pero, este personaje no solo se caracteriza por su nivel de atracción emocional, sino también, su gusto por hacer grabaciones caseras, en especial, la grabación de vídeos snuff. A pesar de que su número de víctimas fue solo de 5 chicas, la crueldad y brutalidad con las que las torturó en pantalla, y su frialdad al momento de acabar con ellas, sumando al hecho de que cometió esos crímenes por terminar sus relaciones amorosas, lo hacen ser digno de un villano en extremo aterrador. Sumando al hecho de que él tenía complicidad con uno de sus profesores, el cual Bosco Errans lo manipuló para convencerlo de distribuir sus horripilantes filmaciones en su propia escuela. Tan solo imagínense lo terrorífico que sería que uno de tus compañeros de clase o profesores de la escuela resulte ser un asesino en serie.
Los mejores villanos de la ficción, parte 13. Hoy presentamos Johann Liebert, de la obra titulada Monster. No le apetece echar un trago, Richard. Este personaje no podía faltar, y lo saben. Ha sido uno de los que más me han estado pidiendo, y yo sabía muy bien que en cualquier momento lo mencionaría. Antagonista principal de la serie de Monster, y catalogado por muchos como el mejor villano en la historia del anime, Johann Liebert, es la representación del nihilismo. Sabemos que el nihilismo es una ideología filosófica que se centra en negar el significado de la vida por completo, al punto en que nada importa, y Johann Liebert es lo que pasa cuando una persona se entrega por completo a esta idea, al punto de justificar cada crimen como algo sin importancia. Todo comenzó en la Alemania de la Guerra Fría, entre la separación del muro de Berlín Oriental y Occidental. Esta es la historia de los gemelos, Johann y Anna, los cuales desde pequeños eran huérfanos. ¿Pero por qué huérfanos? Simple, fue porque Johann fue entregado por su madre a muy corta edad, a un experimento psicológico de la Unión Soviética, que tenía el objetivo de crear al humano perfecto. Un ser inteligente, con el potencial de gobernar a todos y a todo, acompañado de una carencia de empatía digna de un psicópata. Luego del experimento, realizado en el Kinderheim 511 en la parte oriental de Alemania, y organizado por Franz Bonaparte, Johann Liebert ya no parecía el mismo niño. Ahora el pequeño Johann tenía una inteligencia gigantesca, acompañada de una ideología sumamente pesimista sobre la vida, a tal punto en que él, con su corta edad, organizó una matanza que acabó con sus padres adoptivos, y generándole un trauma de por vida a su gemela, Anna Liebert. Luego de quedar huérfanos otra vez, mientras que Anna fue adoptada por otra pareja cambiándose el nombre Nina Fortner, el hombre responsable de haber salvado la vida de ambos gemelos, fue el cirujano japonés, el Dr. Tenma. A consecuencia de que Johann fue salvado sin que él lo quisiera, y cuando Johann maduró, él comenzó su carrera como asesino en serie, manipulando a todos sus conocidos para que ellos cometan sus fechorías por él, a lo largo de todos los lugares que formaron parte de su vida en Alemania y Praga. Esto debido a que lo que Johann buscaba, era deshacer cada rastro de su pasado, porque para él, ¿qué sentido tiene el pasado en un mundo sin sentido gobernado por la oscuridad? ¿Qué sentido tiene un pasado para un monstruo sin nombre? ¿Por qué tenemos un nombre? Los mejores villanos de la ficción, parte 14. Hoy presentamos Ozymandias, de la obra titulada Watchmen. Voy a ser honesto. Pese a que este ha sido el personaje más pedido en los comentarios de algunos de mis vídeos, tuve muchas dudas sobre el concepto de este villano, ya que realmente, no parece un villano, sino más bien, un antagonista. Y no, villano y antagonista no son lo mismo, por si se lo estaban preguntando. Pero bueno, a pesar de mis dudas, es comprensible que la gente vea a este personaje como un villano. Siendo uno de los personajes centrales, de uno de los mejores cómics de la historia, les presento a Adrian Veidt, mejor conocido como Ozymandias. En un mundo alterno durante la Guerra Fría, un mundo en el que los superhéroes tienen tanta influencia social y cultural como los políticos, que entre todos los superhéroes de este mundo, había un simple humano sin poderes, conocido como Ozymandias, Adrian Veidt. Miembro del grupo de los vigilantes, formada por el Dr. Manhattan, Night Owl, el comediante, Rorschach y Silk Spectre, se podría decir que Ozymandias era como el resto de sus compañeros, un superhéroe sin poderes físicos. Aunque, pese a no ser poderoso como el Dr. Manhattan, se podría decir que el superpoder de Ozymandias era su inteligencia, un coeficiente intelectual tan grande, que incluso fue catalogado como el hombre más inteligente del mundo, demostrándolo desde su infancia, cuando decidía no destacar tanto en su escuela, y obteniendo calificaciones promedio de forma intencional. Ya de grande, heredó toda la fortuna de sus padres, pero regalando toda esa riqueza a la caridad. No obstante, ya les dije que la historia se ambienta en la Guerra Fría, ¿verdad? Pues bueno, en medio de este escenario, las tensiones políticas entre Estados Unidos y la Unión Soviética llegaron a tal punto en que era prácticamente inevitable el inicio de la Tercera Guerra Mundial.
Ante ello, Ozymandias tuvo la idea de causarle a las superpotencias un gran escarmiento, utilizando todos sus recursos para exterminar la vida de todos los habitantes de Manhattan, haciéndole ver a los países capitalistas y comunistas una pequeña porción del daño que provocaría una guerra nuclear. Podría hablar más, como por ejemplo, el hecho de a pesar de que el Dr. Manhattan era literalmente un dios, Ozymandias tenía un complejo de dios mucho mayor al de él, debido a su inteligencia mayor al de cualquier hombre. Pero la verdad, sería extenderme más de lo necesario. Es increíble ver cómo un villano con la mentalidad de un mesías, evitó un verdadero genocidio, a costa de provocar otro genocidio. Los mejores villanos de la ficción, parte 15. Hoy presentamos el juez Claudio Frollo, de la obra titulada El jorobado de Notre Dame. ¿Qué puedo decir que no se haya dicho ya de Frollo? Siendo uno de los villanos más aterradores que se han creado en una película para niños, el juez Claudio Frollo es lo que sucede si combinas fanatismo religioso con poder político, dando como resultado la cara más cínica e hipócrita de las figuras que representan la autoridad, tanto de la religión misma como de la ley. Pero repasemos. La historia del jorobado de Notre Dame se ambienta en París, a finales del siglo XV, siendo una época que, como ya ustedes sabrán, fue marcada por el genocidio causado por la Santa Inquisición. En esta historia, el juez Claudio Frollo era la autoridad máxima de París, imponiendo su influencia política basada en un inmenso odio a los gitanos, que en aquel entonces eran considerados como una plaga para el cristianismo. El problema es que el odio que sentía Frollo hacia los gitanos era tal, que no dudaba en acabar con ellos con el poder de la ley, porque ante sus ojos, los gitanos eran seres impuros alejados del camino de Dios. Y detrás de toda esa falsa máscara de justicia, Frollo siempre ocultó en su ser, un monstruo con un inmenso poder de manipulación. Capaz de convencer a quien sea con sus dogmas, y engañando al pobre Quasimodo durante 20 años en los que el joven desfigurado vivía encerrado en el campanario de Notre Dame, totalmente aislado del mundo ante el maltrato psicológico del juez Frollo, induciéndole la idea de convertirse en un marginado social si se atrevía a salir de la catedral. Pero toda la hipocresía de Frollo llegó a su máximo nivel, cuando éste se sintió enamorado de una de las muchas gitanas que él odiaba, una mujer llamada Esmeralda. Y luego de que el juez Frollo se enamorase de ella al mismo tiempo que la detestaba, despertó en Frollo el pecado de la lujuria, a veces deseando a Esmeralda como un objeto, y en otras fantaseando con la idea de quemarla viva en la hoguera. No obstante, el mayor pecado que cometió Frollo no fue la lujuria, no fue el genocidio cometido contra parisinos inocentes por su obsesión, el mayor pecado cometido por Frollo fue su orgullo. Este personaje demuestra que el peor pecado que puede existir es el orgullo, debido a que este es capaz de cegar a quien sea, al punto de hacer que la gente no tenga límites en cometer las mayores atrocidades. Los mejores villanos de la ficción, parte 17. Hoy presentamos Griffith, de la obra titulada Berserk. Vale, sé que lo que diré a continuación no contrastará mucho con la explicación de este personaje, pero lo diré para que nadie en los comentarios se atreva a decirlo. Griffith sí hizo cosas malas y Casca nunca lo disfrutó. En un mundo de fantasía oscura lleno de peligros y depravaciones, ¿quién diría que el mayor enemigo que pudo enfrentar el protagonista Guts, no serían los múltiples monstruos que habitan su mundo, sino que ese gran adversario, sería su primer gran amigo? Griffith fue un hombre que desde pequeño tuvo una ambición enorme, un sueño que motivó a ponerse de pie en un mundo caótico. Ese sueño era el de convertirse en el rey de su propio reino, cueste lo que cueste. Para ello, lo que hizo Griffith durante su juventud fue utilizar su carisma como herramienta para atraer a varias personas a él y convertirse en el líder de un grupo de mercenarios llamado la Banda del Halcón. La primera persona que se unió a Griffith y se volvería leal a él, fue Casca, quienes partieron a una misión con el fin de conseguir lo que Griffith buscaba, teniendo que aguantar burlas, e incluso un acto de pero al mismo tiempo consiguiendo progresivamente aquel grupo de mercenarios que Griffith comenzaría a moldear. Años después, luego de que Guts se uniera al grupo prácticamente a la fuerza, y luego de varias misiones en las que la amistad de todos se forjaría rápidamente, la maldad de Griffith comenzaría a hacerse notar luego de ordenar los asesinatos de varios miembros de la realeza, luego de que estos trataron de realizar múltiples sabotajes, porque ellos en el fondo sabían que algo no estaba bien con Griffith.
Entre ellos, Rats fue quien se dio cuenta primero, y lo demostraría desertando temporalmente de la banda del halcón, haciendo que Griffith comience a mostrar su peor lado, teniendo relaciones con la princesa de Midland, trayendo como consecuencia de que él fuese torturado por varios meses. Y cuando parecía que la banda del halcón había rescatado a su queridísimo líder, esto no era más que una puerta al infierno. Porque algo que no mencioné, es que Griffith poseía un objeto que lo protegería, y que representaría su descenso al mal absoluto. El Beherit. Un objeto, perteneciente a la temible mano de Dios, quienes fueron invocados para concederle a Griffith, la oportunidad de cumplir su sueño de ser un rey. Todo, a costa de la vida de sus amigos. Griffith, al convertirse en un ser divino conocido como Fento, no solo sacrificó a sus amigos de la banda del halcón, sino que, a modo de advertencia, de que Guts nunca se separará de él, Griffith casca enfrente de su amigo. Trayendo como consecuencia, traumas irreversibles para ambos. Los mejores villanos de la ficción, parte 18. Hoy presentamos Pennywise, también conocido como eso, del universo de Stephen King. Antes de empezar, quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál es tu mayor miedo? Pues espero que ahora mismo no estés sintiendo esa emoción, porque eso podría estar esperando a depredar esos temores tuyos. Hola, Georgie. Antagonista principal de la novela y películas de eso, este ser, aunque a simple vista tenga las características de un payaso, conocido como Pennywise, en realidad ni siquiera tiene la forma de uno. No es un payaso, no es humano, es un ente cósmico que adopta las formas de lo que más le tienes miedo. Independientemente de la fobia que tengas, él utilizará esos temores como un cebo, para primero, ganarse tu confianza con el fin de comerte vivo, ya que él es, en toda regla, un depredador natural. Eso existió desde el inicio de los tiempos, siendo el mayor rival de una tortuga cósmica, pero cuando eso, o Pennywise llegó a la Tierra en la prehistoria, en una zona que siglos después se convertiría en el pueblo de Derry. Durante el tiempo en que Pennywise estuvo allí, en el pueblo de Derry, múltiples asesinatos, desapariciones, sobre todo de niños, y sucesos paranormales ocurrieron allí, y la gran mayoría ocurrieron por culpa de esta bestia. ¿El motivo? Simple. Pennywise descubrió que el miedo era su alimento principal, y que el miedo de los niños es más delicioso. Y para colmo, descubrió que uno de los mayores miedos de los niños, es el de los payasos. No obstante, el reinado del terror de Pennywise llegaría a su fin, cuando se enfrentó a un grupo de simples niños y adolescentes, conocidos como el Club de los Perdedores. Luego de que uno de ellos experimentó la pérdida de su hermano menor Jordi, y luego de varios sucesos aterradores vividos por este monstruo, el Club de los Perdedores descubrió que la mejor forma de enfrentarse a eso, era usando lo contrario al miedo. El valor. Un sentimiento que surge, cuando ya has visto de todo y nada te sorprende. Dos cosas interesantes a destacar, son que, además de que el Club de los Perdedores, le llama eso a Pennywise por su naturaleza incomprensible y su capacidad para cambiar de forma, es que, durante la batalla final, Pennywise se transforma en una araña, simbolizando lo que él representa. Como ya dije, un depredador, que atrapa a sus víctimas en su red de confianza, para después comérselos. Los mejores villanos de la ficción, parte 19. Hoy presentamos John Doe, de la obra titulada Seven. Respóndeme una pregunta. ¿Cuál es tu mayor pecado? ¿Qué pecado te representa? Ahora imagínate que exista un asesino en serie, cuyas víctimas elegidas no sean un grupo social, sino que esas víctimas sean solo 7, y que cada una represente un pecado capital. Orgullo, codicia, lujuria, gula, pereza, envidia e ira. Ese asesino que te hará experimentar el infierno en vida por tus pecados, es el temible John Doe. No se sabe nada acerca de su pasado, y no se sabe de dónde vino. Es como si él fuese la encarnación del pecado y del mal, omnipresente en todos lados y sin razón lógica de ser. Digo sin razón lógica de ser, porque el pecado es algo natural en todos nosotros. Todos cometemos pecados, incluso sin que nos demos cuenta, porque es parte de la naturaleza humana. Y si bien John Doe comprendió eso, lo que no pudo procesar en su retorcida mente, fue la tolerancia ante este factor natural.
Debido a esto, y posiblemente a su fanatismo religioso, John Doe empezó a planificar meticulosamente una serie de crímenes, que representen la tortura de 7 distintos tipos de pecador, en palabras suyas, para mandar un mensaje a la sociedad. No obstante, debido a que John Doe tenía una inteligencia gigantesca, él también comprendió que era un humano, otro pecador más que en su mente se veía como un mensajero divino. No voy a desvelar más sobre qué tipo de pecador se refería John, prefiero que vean la película hasta el final. Algo interesante a destacar, es que su apellido, Doe, es falso. El apellido Doe, es en realidad un seudónimo, para una persona que prefiere mantener su identidad anónima, así que sí, esto le añade una capa más de misterio a este personaje, y un reflejo de su mensaje omnipresente sobre el mal. Inteligente, narcisista y profundamente malvado, John Doe arruinó la vida de quienes estuvieron involucrados en su plan, independientemente si se lo merecían o no. Los mejores villanos de la ficción, parte 20. Hoy presentamos el señor Bocón, de la obra titulada El señor Bocón. Sí, otro personaje de creepypastas entra a esta serie, y no será el último. Y es que hay que admitirlo, hoy en día las creepypastas están muy infravaloradas, por culpa de ciertas historias que arruinaron su reputación, como dije en el short de Tommy Taffy, sobre todo en cuanto a villanos se refiere. Pero a pesar de que el personaje que vamos a ver a continuación no es tan impresionante como el antes mencionado Tommy Taffy, sí es de los más conocidos y clásicos de este medio. Y por si no lo conocen, les presento a su nuevo amigo, el señor Bocón. ¿Tú tienes amigos? Si es así, ¿sabes si alguno de ellos buscó manipularte para hacerte daño? Ese es el concepto del señor Bocón. Un duende, un ser mágico, que está dispuesto a convencer a niños despistados e inocentes, para que se hagan amigos de él, con el único fin de manipularlos, y después acabar con ellos. Eso sería todo lo que podría decir del señor Bocón, porque sí, es un personaje tan misterioso, que ni siquiera se sabe por qué hace lo que hace, por qué busca acabar con la vida de tantos niños, pero lo que hace interesante al señor Bocón, no solo es la idea de un duende, manipulador y asesino, sino también, su modus operandi. El modus operandi del señor Bocón es aprovecharse de la vulnerabilidad social y emocional de los niños, para convencerlos de ser su único amigo, todo para tratar de hacer que jueguen sus macabros y peligrosos retos, que en todos hay grandes riesgos de que ellos mueran, todo para que los asesinatos que él cometa parezcan accidentes graves. No obstante, si bien el señor Bocón es astuto y muy inteligente para manipular, su mayor defecto es su propio misticismo, sobre todo ante los padres de los niños. Él sabe que si los padres lo descubren, traería graves consecuencias para sus macabros planes, como si de un asesino en serie se tratase, siendo al final de su historia, que él perdió por la astucia de otro de los muchos niños que él trató de matar. Este personaje, si bien no es tan complejo, es la prueba que a veces, menos es más en un relato de terror.